Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a tener un poquito de contexto de dónde se dieron estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo sabe que su hora ha llegado. Está en un momento muy íntimo con sus discípulos en el aposento. En Juan 13 describen ese acto tan contundente que habla del servicio, donde el Señor le lava los pies a sus discípulos. Seguidamente en Juan 14, 15 y 16, Él empieza a impartir una serie de enseñanzas fundamentales para la vida de un creyente. Y en Juan 17, Él hace un acto de intercesión. Esto se llama o se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Él va a orar y va a utilizar unas palabras precisas, perfectas, como santo que es Él, como Dios encarnado. ¿Por qué razón? Porque está a punto de culminar su ministerio en la tierra, está a punto de entrar la pasión, está preparando a sus discípulos para que en el momento de la pasión sepan y recuerden sus palabras y esas palabras nos edifiquen a nosotros en la actualidad. En ese contexto, el Señor declara qué es la vida eterna y dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios Padre ha enviado. Ahora, a manera de introducción, como una base para este estudio, podríamos decir que la Biblia revela que todos los seres humanos existiremos en un lugar para siempre. Y esto va a suceder después de la muerte. Algo que tenemos en común tú y yo es que todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Ahora, según la Escritura, la muerte no es dejar de existir. La muerte más bien se refiere a separarse de un dominio para entrar en otro dominio espiritual. En ese dominio espiritual, tu alma estará viva eternamente. Vamos a fundamentarlo con la misma Escritura. Mateo 25, 46. Aquí el Señor está hablando del juicio de las naciones y Él empieza a separar las ovejas de los cabritos. Y en ese contexto dice Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Presta atención, castigo eterno quiere decir que no tiene fin. Vida eterna quiere decir que no tiene fin. Entonces nos dice a manera de poder conocer y poder establecer una construcción en este estudio, este principio habla de que tú y yo, querido hermano, luego de que pasemos por el umbral de la muerte, vamos a seguir existiendo. Entonces la pregunta de vital importancia sería, ¿en qué condición seguiría existiendo y con quién pasaré la eternidad? Ahora, cuando ya yo tengo este interrogante de que a pesar de que yo muera y a pesar de que mis familiares mueran y seres queridos mueran, van a seguir existiendo, yo empiezo entonces a tomar mucho más en serio la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real y nos revela misterio. Nos revela cosas que suceden después de la muerte, lugares, escenarios, planes divinos. Dice que la vida eterna es conocer a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios Padre ha enviado. Vida eterna en el Evangelio de Juan corresponde a el reino de Dios en la oración modelo. Usted recuerda que en la oración modelo, cuando está registrada en Mateo, dice, venga tu reino, venga tu reino. Eso quiere decir, queremos conocer tu reino, queremos que llegue ese momento donde nosotros podamos experimentar esa interacción completa con el Eterno. Es interesante que el reino también en Mateo 6
se menciona en un contexto donde hay afán y ansiedad. Cristo está hablando en Mateo 6:25 en adelante del afán y la ansiedad. Aquí nos advierte y nos dice, no te afanes porque vas a comer, porque vas a beber, porque vas a vestir. Nos invita a que veamos como ejemplo la naturaleza, las aves, los lirios. Pero en Mateo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites, como el comer, el beber y el vestir, serán añadidas. Hermano, en primer lugar ¿tú te has preguntado hacia dónde te diriges tú? Tú en este tiempo de Semana Santa ya tú asocias este tiempo únicamente con irte de vacaciones o entrar en un espacio donde hay libertinaje o hay tiempo simplemente para pensar en mi yo. ¿Tú has meditado qué estamos conmemorando en este tiempo? ¿Tú te has dado a la tarea de tener esas preguntas existenciales que te animen a meditar y a profundizar? Si yo me muero hoy, ¿hacia dónde me voy? Si hoy es mi último día, yo lo viví conforme a la muerte eterna o la vida eterna. Yo tengo la certeza de que yo voy a estar delante de la presencia de Dios, o yo más bien pienso en esto y me genera una inquietud sobrenatural. Prefiero no pensar en esto. Es sabio pensar en la muerte porque es algo que tenemos en común todos los seres vivientes. Entonces, vida eterna, como lo define Jesucristo, involucra la experiencia de conocer al único Dios verdadero a través de su Hijo. Esa palabra, conocer, en el griego es ginosko. Y ginosko dice que conocer se refiere a tener una vida, a una intimidad donde se va alimentando diariamente, orgánicamente, donde todos los días hay una interacción. A eso se refiere conocer. La vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero, ¿verdad? Pero conocer implica que yo todos los días tengo una interacción con ese Dios Padre. El mejor ejemplo que siempre colocamos es cuando usted tiene una relación en un matrimonio, tiene un novio o está viviendo con una persona y todos los días interactúa con esa persona. Empieza a conocer su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuando está molesto, cuando está triste, cuando está alegre. Eso habla de conocer. Ahora, la vida eterna implica una relación íntima con Dios Padre. Esa relación es eterna, no temporal. Yo he tenido amistades que son temporales. Se mudaron de país, emigraron y ya no se acordaron de los amigos, o ya por algunas cosas, razones o circunstancias, ya no hay la misma interacción. He conocido personas que en un tiempo son amigos, en otro tiempo se odian y no se quieren ver. Relaciones temporales. Una relación eterna es que yo voy a estar abonando todos los días de mi vida a través de los medios de gracia, conocer a Dios. ¿Qué son los medios de gracia? Número uno, la oración. Yo tengo la certeza de que si yo cierro mis ojos, invoco el nombre de Jesucristo y empiezo a conversar con Dios, Él me va a escuchar. Número dos, leer la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo abro la Escritura y empiezo a escudriñar sus páginas, yo estoy fortaleciendo mi relación con Dios. Estoy conociéndole más porque Él me va a empezar a hablar a través de su palabra. Número tres, a través de la comunión con los hermanos. Qué importante es que te reúnas con hermanos en la fe, que tengan el mismo principio, los mismos ideales, que le den el valor a la vida, al matrimonio, a la palabra, que sean congruentes. La comunión tiene como fin de que somos un cuerpo, nos necesitamos, nos exhortamos mutuamente. Esos son medios de gracias. A través de los medios de gracia conozco más a Dios y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Por qué establece esa distinción Juan 17:3? Porque hay falsos dioses.
Hay falsos cristos. En Mateo 24 comienza el discurso apocalíptico del Señor. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hay muchos en este tiempo que se han levantado como salvadores, como dioses, pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Ese Dios es verdad. Ese Dios es real. Ese es el único. Es uno y a la vez es trino. Ese es el misterio del único Dios. Entonces, leemos de nuevo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ya sé que conocer implica intimidad, conversaciones, encuentro constante, y a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Vamos a leer Mateo 11:27. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vamos a repasar. Me dice entonces en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Pero aquí Cristo me está diciendo que el Padre conoce es al Hijo. Y el Padre conoce únicamente a aquel que el Hijo quiere revelar. Quiere decir, para yo conocer al Dios verdadero, que consiste esto, la vida eterna, yo debo de tener un encuentro y una relación con su Hijo. Porque es a través de Cristo que el Padre se va a revelar. Dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es el núcleo. Esa es la piedra angular. Esa es la puerta. Nadie puede pasar a la vida eterna si no es a través de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque así lo dispuso Dios. No estamos en una situación privilegiada para pedirle a Dios que nos dé explicaciones por qué decidió hacerlo de esa forma. Así lo dispuso el único Dios verdadero, a mí me corresponde obedecer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Ahí está nuestra frase clave, la que estamos estudiando. Mas tenga vida eterna. Dios, el único Dios verdadero, ve a la humanidad perdida. Está llena de maldad, arrogancia, soberbia, orgullo, asesinato, mentiras, murmuraciones, idolatría, adulterio, fornicación, perversión sexual, adicciones, crisis, caos. Dios ve la humanidad y le plació a Dios dejar un medio a través del cual, en medio de ese zaperoco, un grupo de personas pudiesen tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué digo un grupo de personas? Porque la invitación es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, para que todo el que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero resulta ser que no todo el mundo cree, porque hay algunos que creen en su propio yo, hay algunos que creen en su verdad, hay algunos que viven su vida loca, hay algunos que se la pasan mintiendo y no les interesa conocer a Dios. Ahora, esa persona va a la condenación eterna no porque Dios no le amó. Dios le dejó un medio a través del cual se pudiese salvar. Se va porque él decidió no creer. Él no le interesa. Siempre me preguntan, ajá, Ipaniza, ¿y qué pasa con las personas que no conocieron la Biblia? Bueno, por su conciencia serán juzgados. Romanos 2. Si su conciencia le dijo no haga esto y usted lo hacía, esto es malo y usted no obedecía, ahí va a ser juzgado. Entonces encontramos que le da sentido a nuestra vida conocer a Dios Padre
porque a través del Padre tenemos vida eterna, pero para conocer al Padre necesitamos conocer a Jesucristo antes, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección. Es en Él en quien meditamos en este tiempo y le agradecemos públicamente su pasión, su obra expiatoria. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras de Cristo. Yo sueño todos los días con la vida eterna. A mí me han preguntado en muchas ocasiones cómo hago para documentar procesos donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay enfermedades, donde hay cáncer. Pienso en la vida eterna. Enfoco los asuntos del cielo. Veo a Dios y empiezo a desenfocar las crisis temporales. Oye bien, el caos temporal. Todo esto, vivimos en esta leve tribulación, dice la Escritura. Todo lo que estamos observando que te causa tristeza, que te causa necesidad, opresión, lo describe la Escritura como una leve tribulación. Pero cuando yo tengo una cosmovisión bíblica, donde yo me enfoco en la vida eterna, quiere decir, cuando yo me muera, voy a habitar la eternidad en el tercer cielo, en el paraíso, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu, con una coinonía, una comunión, donde Él mora adentro de mí, formo parte de su reino, soy coheredero de su reino, voy a poder tener en algunos casos puestos de autoridad en el cielo. Ese es mi norte. ¿Por qué? Porque como oí su palabra y le creí, ya no hay condenación en mí. No es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia yo soy salvo y por gracia tengo acceso a la vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Esto se cree por fe. Dice el Señor Jesucristo, el tiempo ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Veo a Cristo y creo que el Dios Padre le plació encarnarse en su segunda persona y llegar a la tierra para morir por nosotros, para comprender nuestro dolor, nuestro pecado, para pagar nuestra deuda y para darme un camino a través del cual tengo acceso a la vida eterna. Ahora, qué triste, sobre todo en este tiempo que es paradójico e irónico, que algunos invierten su vida sin pensar en el lugar donde estarán la eternidad. Hoy quiero recordarte, escucha, tú vas a morir en cualquier momento. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser rápido, puede ser largo, pero tienes un encuentro con la muerte. En el buen sentido del ejemplo, medita en nuestros hermanos que murieron en esa discoteca llamada Yexet en República Dominicana. Imagínate tú que tú te estás vistiendo para ir a escuchar a tu cantante de música de merengue y estás compartiendo con tu familia y estás tomándote una bebida o algunos están bailando y de repente hay una lluvia de concreto. ¿De qué nos habla esto? Recuerda, eres frágil, eres débil. En cualquier momento vas a tener un encuentro con la muerte y te darás cuenta de que tu cuerpo queda en la tierra, se lo comen los gusanos, pero tu alma
sale de tu cuerpo, tu espíritu sale de tu cuerpo y comprende que esto es real. Vale la pena invertir nuestra vida en conocer al único Dios verdadero. Vale la pena conocer a Jesucristo que Él envió. Y conocer, recuerda, ginosko implica intimidad, implica comunión, implica echar mano de los medios de gracia, orar. Señor, permíteme que te pueda conocer más. Hoy voy a salir a la calle, hoy voy a montarme en el carro, hoy voy a montarme en la moto, hoy tengo que ir en una carretera. Acompáñame, guíame, líbrame, Señor. Quiero conocerte hoy un poco más. Quiero agradecer por lo que me diste. Quiero reconocer que todo lo que tengo te pertenece a ti. Siempre tu mente tiene que estar ya permeada de la eternidad. Porque si tú crees que eres inmortal, ¿qué golpiza te vas a llevar? Eres inmortal en el dominio espiritual, pero en el dominio espiritual la eternidad tiene que ver con dos caminos. Los cabritos, condenación eterna; las ovejitas, vida eterna. La inmortalidad no es en este plano, sino es después de que pasamos por la separación, la muerte. Finalmente, Primera de Juan 5, versículo 11, dice la palabra del Señor: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí, sencillo, aquí no hay para dónde coger, no hay medias tintas, no hay grises. Aquí hay un testimonio. La palabra testimonio viene del griego mártir, es una evidencia. Es que yo soy testigo de algo, yo voy a evidenciar, yo voy a testificar algo. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia es que históricamente usted está hoy celebrando la Semana Santa porque está haciendo conmemoración y está recordando la pasión de Jesucristo. Usted vive en el año 2025 porque hay un ser único en la eternidad que dividió la historia antes de su venida, después de su venida. Es el único ser que se le celebra su nacimiento y su pasión. Entonces, qué paradójico que en este tiempo donde celebramos, conmemoramos o deberíamos de hacerlo, la pasión de Cristo y dar testimonio de la pasión de Cristo, hay algunos que están sumamente distraídos, sumamente ocupados. Pero el testimonio es que Dios ha dado vida eterna. La evidencia es que hoy es 16 de julio del 2025 porque cuento los días antes y después de la entrada al escenario mundial de nuestro Señor Jesucristo. Hay evidencia de sobra de testigos oculares, de pergaminos, de rollos en la Escritura, de que Cristo vino al escenario mundial, vivió 33 años, murió y al tercer día resucitó. Entonces, como hay esa evidencia, en esa evidencia se encuentra la vida eterna. Y el que cree en esa evidencia que es Cristo, pues tiene vida eterna. El que no cree en Él, pues tan sencillo que usted puede llorar, usted puede cuestionar, usted puede señalar, usted puede debatir, usted puede insultar, pero es Dios quien decide cómo tenemos la vida eterna. Y Él decidió que fuese a través de su Hijo Jesucristo. Finalmente, quiero dejar grabada una oración. Si usted por primera vez ha escuchado este mensaje, si usted está inquietado por lo que está escuchando, si usted no tenía ni idea de lo que estamos hablando ahorita, cierra tus ojos y escucha esta oración y cree en el Señor. Padre, gracias por darnos la vida eterna. Gracias por permitirnos conocerte
a ti que eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu obra expiatoria. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, porque de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si la persona que está escuchando a través de estas plataformas digitales aún no posee la vida eterna, llámale, Señor. Invítale a que pueda confesar la necesidad de conocerte más, de tener esa relación contigo, de abrir tu palabra, de pedirte perdón por los pecados que tiene y de creer en tu evangelio. Si tú que me estás escuchando no sabes cómo hacerlo, recuerda que Dios conoce el corazón, detecta nuestras intenciones, no se deja llevar por apariencias. Tú puedes decirle: Señor, perdóname, he llevado mi vida como un incrédulo, no he meditado en la muerte, hoy creo en ti, hoy te invito a que mores adentro de mí, hoy quiero conocerte porque reconozco que a través de Jesucristo tú nos dejaste el medio a través del cual tener acceso a la vida eterna. Él es la vida eterna. Conocerle a Él implica ya estar en la eternidad. Implica que Él hace una morada a través de mí, Señor. Yo quiero experimentar eso. Hoy meditamos en tu entrega. Hoy te agradecemos lo que ya hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que eres, por lo que hiciste. En el nombre de Jesús. Amén.